lo primero que tendría yo que decir que los primeros recuerdos que tengo yo de don Sam, mi camarada Samuel, tienen que ver con su papel como obispo y lo que hizo durante una etapa muy difícil de la guerra centroamericana, y de cómo él coordinó un trabajo que, como decía Martí, en silencio tuvo que ser, de una gran solidaridad con los refugiados guatemaltecos. Alicia, mi esposa, que hacía trabajo de campo en Chiapas, comenzó a ver una red de religiosas, de sacerdotes, que coordinaba don Sam, y que durante muchos años sirvió, arriesgando incluso a costa de sus seguridades personales, de sus vidas, esta ayuda solidaria para los migrantes, para los refugiados de la guerra, de las grandes matanzas de la guerra en Guatemala. Recuerdo esa primera porque la última, que nos tocó en la comisión de mediación entre el EPR y el gobierno federal, que creo fue la última actividad política de don Sam, de tal forma que en varias etapas pudimos ver varias de las características de don Sam. Primero, su gran congruencia con lo que decía y con lo que hacía. Segundo, la increíble vocación de formar equipos. O sea, Serapaz creo que no se explicaría sin la forma en que don Samuel coordinaba de manera callada, discreta, pero al mismo tiempo formando e integrando equipos. Lo segundo que a mí siempre me ha llamado la atención de lo que provocó don Samuel y estos equipos, también en la diócesis de San Cristóbal, es la importancia que tuvo en la insurgencia zapatista. Sí, creo que tampoco se ha escrito la historia real del zapatismo, pero no podríamos entender esa insurrección sin esta parte fundamental que fue la iglesia de los pobres y el acompañamiento a las comunidades indígenas, incluso la preparación de los que ustedes llaman los laicos, y que digo, bueno, hay que hacer la distinción desde la otredad, y creo que tuvo un papel muy importante en el zapatismo, encuentros o desencuentros aparte, análisis académicos, incluso producto de tesis o no. Lo cierto es que tenemos que decir que don Sam jugó un papel muy importante en esa concientización de doble vía, es decir, tanto la concientización del mundo indígena como la concientización de las religiosas, de los curas y del obispo mismo que presidía esa diócesis. Sí, creo que ahí podemos también vislumbrar un primer encuentro entre marxistas y el mundo creyente, congruente con los pobres y con la iglesia de los pobres. Creo que ahí tendríamos que escudriñar, porque resulta difícil a veces para las organizaciones, sobre todo lo que es el EZLN en sus inicios, en la llegada de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional a la zona, etc. Y el papel que jugó la diócesis, a la cabeza de la cual estaba don Sam, en la concientización del mundo indígena de esa
de esos años preliminares hasta que se da la insurrección. En tercer lugar, lo que ya mencionó Miguel, el encuentro durante los diálogos. Creo que ahí la estatura moral de todos los que conformaron la CONAI, don Pablo estaba aquí, ahí estaba también en esa CONAI, Miguel era su secretario, brazo derecho, a veces izquierdo, y creo que en ese sentido también jugó un papel muy importante durante el diálogo. No se hubiera podido dar este diálogo sin autoridad moral y política de la CONAI, a la cabeza de la cual estaba don Samuel. Es decir, creo, y en ello no miento, que fue el único diálogo de paz en América Latina, al menos, y yo creo que en el mundo, donde se dan estas presencias tanto de la sociedad nacional que fue llamada, pero también de esa comisión que presidía don Sam y que le dio una tónica especial en el mundo de las negociaciones y en el mundo de los diálogos. Ni el de Colombia, ni el de El Salvador, ni el de Guatemala, ni ninguno de los diálogos tuvo esas características. Fue un hecho inédito en las negociaciones entre una fuerza armada y un gobierno, la presencia de esta comisión presidida por don Samuel. Y bueno, la última relación que tuvimos con don Samuel, que fue la Comed, ahí estaba don Samuel, y creo que también junto con Carlos Montaños y con Granados Chapa constituyó un esfuerzo más en términos de probar lo que desgraciadamente estamos viendo hasta la saciedad, la incapacidad de un gobierno de tener un mínimo de vocación democrática, y el desastre total de lo que ha sido la negociación con respecto a estos dos desaparecidos del EPR, que hasta la fecha pues ningún resultado hay, ni ningún interés por parte de este gobierno que preside el señor Peña Nieto. Y ahí estaba también don Sam. Hubo reuniones muy tensas, y la figura también de nuestro obispo, de este dirigente religioso tan bien formado, tan bien integrado, creo que le dio a ese esfuerzo fracasado, pero de todas formas una extensión más de un tipo de mediación que es muy necesaria en un país con los conflictos que tiene este país. Y bueno, en el terreno de lo personal, a través de la figura de don Sam y de todo su equipo, he podido encontrar esta convergencia entre revolucionarios, entre personas de muy distintas mentalidades. Nunca hemos discutido de religión, naturalmente, no hace falta, porque realmente hemos encontrado la convergencia entre marxistas y cristianos en lo que es lo mero principal de estas dos corrientes de pensamiento: la ética, la congruencia, la cuestión de que hay que actuar con congruencia ética. Esto, don Sam es un ejemplo de congruencia ética, y creo que por ello es que podemos trabajar juntos sin necesidad de entrar en debates bizantinos, porque los dos creemos en la capacidad de los seres humanos para cambiar su entorno. Y bueno, mi juarismo y mi antirreligiosidad se vio vencida ante personajes como don Sam, que nos demuestran que cristianos y comunistas podemos trabajar en la misma trinchera. Gracias. Como muchas y muchos de los que estamos aquí,
Sabemos que don Samuel tuvo entre sus muchos artes el saber convocar y dejar jugar los distintos dones, carismas e identidades, pero convergiendo en un marco de unidad de rumbo, de unidad de proyecto, teniendo como plataforma el proceso de los pueblos y comunidades indígenas. Pero Tatic abría ese espacio para los aportes particulares, y así en la diócesis cupieron no solo una enorme diversidad de vida religiosa, de órdenes, congregaciones e institutos religiosos, sino también de esfuerzos civiles, de academia, de sociedad civil. Y en ese proceso me toca ahora presentar a la doctora Katia Ibenchus. Ella fue de esas que encontró un espacio para su proceso profesional. Ella se los contará desde la UAM, todo un programa de salud que se abrió con don Sam. Pero después ella, pues no solo fue una compañera con un espacio, sino yo sí tengo el gusto de presentarles a ustedes una de las grandes amigas de don Samuel. Don Samuel supo ser amigo de mujeres, y Katy brilla en ese grupo de amigas de don Samuel. Así que, Katy. Yo retomo lo último que dijo Miguel, en el sentido de que yo en la vida había soñado, ni se me había ocurrido que podía ser amiga de un obispo. Yo vengo también de otro mundo. ¿Cómo hice contacto con don Samuel? En los años 70 yo iba a hacer un trabajo de salud en Chiapas, y una de las amigas de la Escuela de Salud Comunitaria, que fue antes de la UAM, era una monja, que cuando discutimos a dónde nos podíamos ir a trabajar al medio rural, preparábamos técnicos para el medio rural, alguien propuso que a San Cristóbal. Yo no conocía a San Cristóbal, me pareció genial, y dije, qué maravilla, Chiapas, que no lo conocía. ¿Y a dónde vamos a parar? Y entonces ella dijo, déjenme hablar con don Samuel. Y pues consiguió que don Samuel nos albergara. En la diócesis éramos como 16, entre alumnos y profesores. Todo el camino yo estuve pensando qué se hace frente a un obispo de carne y hueso. Yo no lo había visto nunca en persona. Eso me duró el nerviosismo de llegar a casa de don Samuel, conocerlo. Nos atendió de una manera, con una afabilidad, que no nos hizo sentirnos incómodos. Y bueno, en esa ocasión descubrí a la familia de don Samuel, a la hermana de don Samuel, la mamá vivía también, a los sobrinos, a toda la gente que rodeaba a don Samuel y que le permitió ser como era. Y a partir de ahí yo hice trabajos de salud en la diócesis. Y lo más impresionante, por ahí tú decías que no habías discutido nunca de religión con él, yo sí. Porque soy una irreverente. Entonces, y lo digo esto para reírnos, porque yo recupero mucho el optimismo permanente de don Samuel. Ante las peores circunstancias, don Samuel no dejaba su optimismo y siempre tenía una salida, excepto cuando discutíamos de religión. Me callaba y me decía, Katy, es que tú no sabes lo que es la fe. No, pues no sé. Y ahí terminaba nuestra discusión. Pero pudimos trabajar durante muchísimos años. Yo también hice un trabajo en la CONAI como parte de un doctorado en ciencias sociales, y conocer a un hombre que tenía todas esas facetas de don Samuel. Don Samuel fue invitado, cuando se murió Colosio, por cierto, a un congreso de medicina social. Y estaba don Samuel cerrando, es decir, él encontraba en cualquier espacio cómo orientar a la gente. Y era el encargado de clausurar el evento. Y en ese momento me llegan a avisar que mataron a Colosio.
y don Samuel hablando, y de repente empezó un guirigay. Y ya don Samuel andaba con sus chicos malos. Y cuando los chicos malos se enteraron, se levantó la sesión. Sacaron a don Samuel por una puerta atrás, todo un movimiento así muy operativo, y don Samuel iba como siempre de lo más feliz. Terminó, no dejamos terminar su discurso sobre la medicina social y los problemas sociales y de organización y de movimientos que había, y eso fue para mí don Samuel, un hombre con una capacidad de hacer trabajar a equipos, a gente y a colaboradores que no dependían de que fuera obispo. Yo supongo que con la jerarquía sí, era muy importante que fuera obispo, pero con la gente que lo acompañó, que lo seguía, pues era realmente un hombre que sobrepasaba su figura tan importante de ser obispo, que es importante, y que dejó espacio para que muchísimos que no éramos creyentes colaboráramos con él muy satisfactoriamente. Pues ese don Samuel de la Frontera, sin embargo, también construyó en su esencia del proyecto pastoral. Y fue un innovador congruente con él, así le gustaba entenderse, con la iglesia latinoamericana. Él no solo veía el colectivo mexicano, él se veía en iglesia latinoamericana. Y todos sabemos que fue un proceso muy fructífero, pero a contrapelo de líneas vaticanas cerradas, autoritarias, europeas, etc. Y en el marco de una remoción que se quiso hacer aún antes del conflicto y de la mediación de don Samuel, se le respeta, pero después vuelve a haber una ofensiva contra él. En ese marco, don Raúl Vera, que ya era obispo en Altamirano, y él ahí vivió el inicio de su proceso de obispo de los pobres, es llamado, pero con una difícil tarea que pasaba por el control, y resulta que don Samuel, diciéndole pasa al hermano, no hay nada que ocultar, don Raúl se convirtió no solo en su compañero, sino a la fecha las comunidades lo consideran su sucesor. Todos sabemos que a ese grado, tal que no lo dejaron continuar como obispo titular, pero él continúa la obra en Saltillo y sigue siendo también Tatic. Así que gracias, Tatic, por el esfuerzo de estar aquí. No, yo lo consideré una cita con don Samuel. Sí, realmente. Pues qué bueno que tú me diste la entrada, porque fue muy interesante para mí. En primer lugar, yo a don Samuel lo conocía y lo conocí en la selva. Yo, bien curioso, yo conocí a los dominicos en la parroquia universitaria y me fui de fraile dominico para trabajar con los jóvenes y que no sé qué. Y así entré de fraile, ya había hecho hasta la profesión de mis primeros votos de 3 años ya. Y un día me llevan con las hermanas de la Tercera Orden, se llamaban antes, después del concilio ya se llaman dominicas seglares, pero era el 68, 83 años que había acabado el concilio, que yo estaba, 69 estaba en el noviciado, y todavía les decían terciarias, pero puras señoras mayores, porque nadie había cultivado ese grupo, y estos malos que ya llevaban más tiempo que yo allí, no les decían las terciarias, los groseros decían las cuaternarias, porque tenían muchos años, pero ahora, y regresé yo, medio traumado, no porque me hubieran caído hermanas encantadoras, ni tengo nada contra la tercera edad, y qué bueno, porque ya estoy en él. Yo me hubiera suicidado. Bueno, no. Sí, fui a ver al padre responsable de nosotros, le digo, y lo había conocido él también, él estaba en parroquia universitario cuando yo era joven estudiante aquí en la facultad de química. Siempre presumo
el doctor firmó mi título de ingeniero químico. Él no fue, ya estaba yo de fraile cuando él llegó a ser rector y estoy muy orgulloso que le haya firmado mi título. Entonces, cuando le digo al padre, oiga, a lo mejor la regué. Yo nada más calculé que iba a trabajar con jóvenes, pero yo creo que un dominico tiene que trabajar con mucho tipo de gente. Ya lo vi, y a lo mejor yo me equivoqué. ¿Por qué no me manda a hacer una experiencia en alguna cosa que no tenga que ver con estos estudiantes de la universidad? Pues que me manda a Chiapas, nada más y nada menos. Allí me mandó. Y estaban entonces los dominicos, los norteamericanos encargados de las parroquias de Ocosingo y Altamirano. Pues sí, tomó muy a pecho el padre responsable, un cantador, el padre Vicente Fessler, y organizó 8 días, vas a estar aquí en la misión, 8 días en la selva, 8 días en la misión y 8 días en la selva. Bueno, lo más cantado fueron los 15 días en la selva. Y cuando andaba precisamente con el padre, que viene don Samuel, lo conocí con su clásico Saracop de metal, que era de los trabajadores de la CFE, una chamarra, sus botas, y moviéndose en un Volkswagen en medio de aquel lodazal. Yo decía, ¿cómo le hace don Samuel? Así conocí a don Samuel. Y ese día entendí, yo no creía, sabía que iba a ser obispo, pero cuando me hicieron obispo, el obispo debe andar por todos lados, dije, porque así había conocido a don Samuel. Bueno, yo conocía a don Samuel y sabía de las cosas de Chiapas, pero pues en ese tiempo era crédulo, ¿verdad? Y como cuando yo me fui a ordenar sacerdote, me fui a ordenar obispo por el Papa Juan Pablo II, estaba huyendo de que no me ordenara a prisión. Fue una medida de seguridad propia. Es que él había sido grande causa del problema que iba a encontrar el señor Altamirano, y yo me había dado cuenta. Entonces dije, no, los padres ni van a creer en mi ordenación, yo voy a ver cómo le hago. Y sí, gracias a Dios, el Papa ordenaba obispos para todo el mundo el 6 de enero. Yo me tenía que ordenar dentro de 3 meses, me habían dado digamos, se había publicado mi nombramiento el 25 de noviembre, pues estaba yo dentro del periodo del 6 de enero que yo me podía ordenar obispo. Y sí me fui allá. Y allí me enteré de muchas cosas, ¿verdad? De mi trabajo pues entré allí en relación. Y así fue como cuando me mandan para Chiapas, también voy a dar a Roma, también fui a dar allá. Pero en este caso ya no porque yo quise, sino porque el nombramiento de don Samuel, de un ayudante de don Samuel, era muy delicado y querían que el Papa me viera y querían decirle al Papa delante de mí que yo había aceptado, porque creyeron que nadie les iba a aceptar. Bueno, pues allí claro que me informaron de don Samuel. Pues yo conocía a don Samuel, lo conocía y yo dije, de hecho me pregunté, el nuncio que ni sabía, yo ni sabía por qué me preguntaba. A ver, escríbame en un papel, ¿cómo cree usted que se solucionaría el problema de Chiapas? Eso fue en el mes de marzo de 1995. Y yo escribí, y sí dije, no se puede pensar que el obispo sea el causante de ese levantamiento. No se puede pensar así. El obispo sabe perfectamente. Samuel tiene la preparación más exigente, escribí yo, la preparación más exigente en la cuestión teológica, porque él, además de su licenciatura en teología que tuvo que tener, después se fue a hacer, eso les pedían entonces, los estudios bíblicos, que son muy exigentes, por lo tanto tiene la preparación hasta diga más exquisita que puede tener uno de nosotros en el orden de academia. Y todos sabemos los resultados de una situación violenta. Así es que esto es lo primero que se tiene que descartar en todo lo que la iglesia tenga que ver. Y no sé qué otras cosas más dije. De modo que
Cuando a mí me mandan, yo ya sabía que sabían que don Samuel los conocía, pero pues como decían tantas cosas, pues yo dije, pues lo menos que tengo que hacer es ser humilde y aceptar objetivamente a ver qué va a pasar aquí. Entonces, que había hecho política don Samuel y no había sido pastor, fue una de las cosas. Y don Samuel, así, y entrando yo, me dice, oye, vamos a ir a una comunidad, Tojolabal, que mira, la zona Tojolabal es la que tenemos un poquito más atrasada en todo el proceso que llevamos de la diócesis. Entonces, si quieres venir, claro que quiero ir. ¿Y cómo creen que se llamaba la comunidad? En la zona Tojolabal, en el lugar de las margaritas, Saltillo. Bueno, pues cuando llego yo, un gentío impresionante, y las mujeres fueron las que hicieron la valla, y las mujeres todas vestidas encantadoras. Era tal cantidad de mujeres en la valla y viendo tantos colores que yo hasta me mareé, me lo paré, pero una tras otra, no eran así como le hacen las vallas, ¿sabes? Una tras otra. Y yo dije así, pero claro que lo dije así socarronamente, Vicente, bueno, porque me dijeron, don Samuel no ha hecho pastoral. Dije, pues ¿qué hacer el PRD él? Que lo organiza aquí, pero lo dije a mí mismo, haciendo. Y seguí visitando todas las comunidades. Impresionante, impresionante. La organización pastoral, encantadora. Yo escribí una carta a Roma, al prefecto de la Congregación de Obispos. En primer lugar, yo no he encontrado nada de lo que me dijeron que me encontré aquí. Pero lo que sí les he de decir es que esto es una iglesia muy bien organizada, y además yo no he convivido con una persona más justa que don Samuel. Yo dije, se va a poner contento, qué bueno, que a todo dar, todo lo preocupados que estábamos. ¿Cuál? Tenemos razones muy fuertes para decirle lo que le dijimos, aunque la canción. Bueno, pues ya le dijeron. Bueno, pero ya gracias a Dios que era imposible, acercándome al mundo indígena, viendo la vitalidad de allí, y luego también conociendo que estaban dando su vida por la fe. Eso fue lo que más me impresionó. Más me impresionó. Fue oír que estaban muriendo en la zona norte. Y yo en ese momento, pues todavía creía que yo iba a hacer a lo que iba, pues. Yo sinceramente en el fondo de mi corazón jamás fui a ir a hacerle daño a un hermano mío. Jamás. Y también le dije desde el principio a don Samuel, yo no voy a dividir esa diócesis, porque yo sé lo que es tener una diócesis dividida, porque yo llegué a Ciudad Damiano con la diócesis dividida. Nunca voy a hacer eso. Y desde el principio, desde el primer día, porque yo sabía quién era don Samuel, pero tenía que ser objetivo. Yo fui, y de hecho no me fui a vivir con don Samuel para que vinieran a verme las personas que tenían que hacer contra él. Y que Samuel, las armas que dio y no sé cuántas cosas. Pero después de que ya yo había recibido a todas estas personas, dije de nuevo, bueno, que vengan a verme. Pero venían por grupos. A mí me dijo una picuda canciller que es hermana aquí de la CONI, que está allá hasta atrás, se llama Eva Soto, ya me dijo, mira Raúl, no te creas que son montones, se juntan todos, pero son grupúsculos que vienen así, agarraditos de la mano, para que tú creas que un montón de gente está aquí ofendida. Entonces, ya la siguiente vez los empecé a llamar uno por uno, pero yo ya llamé. Nadie me pudo demostrar que había sido testigo de todo lo que decía. Nadie. Al mismo tiempo que iba yo viendo eso y que iba, bueno, después un día nos juntamos Samuel y yo, también en el mes de marzo,
o empezando abril. Él y yo nos juntamos para hacer una evaluación de cómo había caminado yo allí, yo cómo iba viendo las cosas, y para que yo le preguntara también. Hubo dos cosas en las que, una, porque él pues, estaba habituado a ser el obispo, yo le dije, mira Samuel, lo único que yo voy a hacer es firmar nombramientos y te voy a dar divisorias para si alguien pide que ordenes, que sea ordenado diácono, que ellos te ordenen, nada más, y que se me va a hacer ordenaciones, pues porque estaba habituado. No tuve problemas, dije, mi inspector, le doy las divisorias y esas son, yo sabía dónde iba y qué iba a hacer, claro, desde yo mismo las validé allí, porque tenía facultad para hacerlo. Y la otra era que yo había recibido un joven, que el rector del seminario se quejó con él, que yo lo había recibido de seminarista, y ese joven, yo lo tenía en mi casa para conocerlo, nunca lo había mandado a ser ya seminarista al seminario, y me dice, tú quedaste que todos íbamos a hablar, y tú admitiste al seminario una persona ya mayor, que no está en el seminario. Pues eso me dijo Felipe, fue las grandes diferencias que tuvimos, que habíamos tenido. No, desde ese momento se acabó nada, y no había recelo ni en mí ni en él. Un día en el que amanecimos a nivel nacional con una de las difamaciones de la pobre Dios, porque la guerra de baja intensidad era la desinformación, ¿verdad? No, hombre, nos pusieron unas de tamaño de ejército, de primeras planas y cosas así. Y le digo, ay, voy yo con Samuel así. Es que ya no amanecíamos con una, pero esa vez era, hagan de cuenta que iba yo porque nos habían levantado viruelas, ese ya nos levantaron un cáncer metastático. Y voy con Samuel, ¿y qué vamos a hacer? Nada, Dios nos ha sacado cosas peores. Y me dijo una cosa que yo, al mismo tiempo que me impresionó mucho, pues claro que sí me reí, le dice, y además es muy emocionante. Entre peores están las cosas, es muy emocionante. Le dije, don Samuel. Y otra ocasión, ahora que hablaban que jamás perdía el optimismo, en otra ocasión, en que nos sentaron a los dos como en el banquillo de los acusados, el que había llegado inmediatamente después del señor Brillone fue el señor Justo Muñoz. Entonces él dijo a los obispos, no lo dijo así, pero lo dio a entender, pues aquí díganle a don Samuel lo que me van a decir de él a la nunciatura. Y sentaron a don Samuel y yo al lado de él. No, de lo que se iba a morir. Y don Samuel escribiendo. Y esa noche estaba bien furioso. Digo, pero ¿cómo se atreven a hablar así a don Samuel? Había sido tan duro la manera como se había expresado, que los que fueron sus alumnos en el seminario de León, que ahora son obispos, pero así como si se hubieran puesto de acuerdo, se fueron luego allí como a arropar a don Samuel, a decir algo, ¿no? Eran de obispos, pero habían sido sus alumnos. Entonces, yo esa noche me acosté, bueno, ya no les digo que mentando madres porque no, pero muy molesto. Y al día siguiente dije, voy a sacar a don Samuel de este nido de víboras que no sé. Yo tenía una misa con unas monjas y llego y le digo, estaba a las 6 de la mañana, Samuel ya se había puesto su sotana, la misa era a las 7 y él a las 6 ya estaba ahí en la computadora. Yo ya sabía que era mi madrugador, entonces que le fui a tocar a las 6, le digo, porque allí no tenemos teléfono entre los cuartos. Le digo, Samuel, ¿no quieres venir? De las dominicas, le da mucho gusto las dominicas de clausura a nivel nacional, tiene una reunión aquí a 5 minutos. Nos vamos en el carro y venimos a desayunar. Está bien, sí, yo voy.
Bueno, pues al cuarto para las 7, al 10 para las 7 nos vemos allá abajo. Un vale que se me olvida porque estaba metido en la computadora. Había sido en la tarde anterior, eso, duró como 4 horas. Entonces, ya me voy corriendo otra vez, Samuel, ¡ay! Se me fue, ya cerró la computadora, se levantó, como ya estaba vestido, vámonos. Y me dice, Raúl, estaba viendo los cuestionamientos que nos pusieron ayer nuestros hermanos, porque él tomaba nota y yo tomaba nota, y algunos los respondí inmediatamente, pero la gran mayoría les dijo, por escrito los vamos a poner. Me dice, estaba viendo los cuestionamientos que nos pusieron nuestros hermanos, y Dios nos ha dado la gran oportunidad de evangelizarlos. Yo nomás le pegué la espada contigo, no se puede. ¿Cuál? El corazón lleno casi de gozo que me iba a poder anunciar las razones teológicas de la doctrina de la iglesia, todo, para explicar su trabajo. Ese era Samuel. Y como se ha dicho también aquí, el hombre de la esperanza. Y él, predicando un día, le sacaba los secretos cuando celebrábamos juntos, hablábamos los dos, pero cuando él hablaba, porque no me traía, no crean que me traía como el pequeño saltamontes, ay, mira, Raúl, tienes que hacerle así. ¡Jamás! ¡Jamás! Eso, hermano obispo, y yo tenía edad y tenía, jamás eso, el ridículo de, mira, Raúl, de no sé qué, jamás. Y ese día, comentando un texto de San Pablo a la carta a los Romanos que dice, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad para saber pedir como conviene, porque el Espíritu sabe cuáles son los deseos de Dios. Y Él es el que nos ayuda para conocer. ¿Cómo comentó don Samuel eso? Y habló del profeta, Habló del profeta. Don Samuel habló del profeta. Dijo, el Espíritu Santo le muestra al profeta el horizonte que Dios quiere construir en esta tierra. Lo que Dios quiere de su creación, con lo que Dios quiere de su familia. Y el profeta ve con toda claridad y por eso no se mueve de ahí. Así era don Samuel. Nunca dejó de ver el futuro que Dios estaba construyendo ya. Y por eso casi al final de su vida, en sus últimos meses, dijo muchas veces, la prueba de que puede haber un mundo diferente, aquí estamos, decían, nosotros lo estamos construyendo. Esta es la prueba de que el mundo diferente es posible porque nosotros ya lo estamos haciendo. Ese era don Samuel. Y por supuesto, pues que a mí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque yo entré al mundo indígena a través del corazón de don Samuel. Yo no hubiera avanzado tan rápido si no entro a través del corazón de don Samuel. Y don Samuel les decía a ellos, la universidad me dio ciencia, pero ustedes me han enseñado a ser un hombre, un ser humano. Entonces yo aprendí rápido a través del corazón de don Samuel cómo los indígenas querían al ser humano, y entendía muy bien a Gilberto. Por supuesto, como don Samuel veía y don Samuel me dijo, ahí sí iba casi yo llegando, cuando yo llegaba en medio del conflicto, dice, Raúl, si hay dos grupos en mi diócesis peleando, ¿cómo me dicen que me meto en política porque los quiero poner en paz? Están delante de mí y soy pastor y tengo que trabajar porque se restablezca la paz. Así era, por supuesto. Y la paz es entre seres humanos, ¿no? También don Samuel entendió por qué Cristo vino a la tierra. Cristo no vino a fundar una religión, ni más.
Cristo vino a salvar al hombre, Cristo quiere cambiar la historia, a eso vino Jesús. Pero bueno, nos ponemos a creer que la iglesia hay que construirla y que tenemos todo el evangelio de la iglesia. No salimos de eso. Cuando llega un hermano como don Samuel, ¿qué le interesa el proceso histórico del mundo? Claro que saca de casillas, porque solamente estábamos acostumbrados simplemente ese pasaje en que Jesús dice que un viñador salió a contratar obreros para su viña y al final, empezando por los últimos, les pagó el mismo sueldo que a los primeros. ¿Cómo lo leemos nosotros? No lo leemos de que el trabajador necesita trabajo y ahí había una injusticia y ese señor sabía que ese señor tenía que llegar para darle de comer a su familia. Se nos olvida que Jesús fue un obrero y que salía con sus instrumentos y que llegaba a la tarde a su casa sin ningún quinto. Le decía: María, no conseguí trabajo, ¿en qué ese día me va a haber que comer? Jesús pone la construcción del mundo, Dios la quiere. Primero que haya trabajo, pero mientras hay trabajo, tienes que ser justo y tienes que hacer algo. Bueno, es nosotros, una catequista que empieza a ser catequista desde los 18 años, otra a los 40, todos van a recibir. Así interpretamos el evangelio, nada más en el cuadrito de acá adentro. Pues, cuando vamos a descubrir algo en la historia, estoy poniendo un ejemplo bastante ridículo, nomás para decir cómo se lee, y pues se sacó de casillas, don Samuel empezó a leer el evangelio desde el corazón y el pensamiento de Jesús, y claro que todos los intereses que se podían ver afectados por una iglesia de ese tamaño, ni más, que se vaya, y luego otros también que se vayan. Gracias, Tati. Permítanme, antes de presentar a Mari Carmen, entre las bienvenidas que nos podemos dar entre todos los que estamos aquí, sí queremos saludar en especial a Juan Carlos, que el viernes pasado en la noche fue finalmente liberado allá en Puebla. Qué gusto que estés acá. Pues don Samuel, este hombre, supo también combinar la dinámica profunda diocesana vinculada a los pueblos y comunidades con las otras dinámicas y agendas nacionales y latinoamericanas. Llevaba de una a la otra, siempre estaba en diálogo las dimensiones. Desde la diocesana, él se movió en círculos concéntricos muy diversos. Y por eso no solo ha sido reconocido obispo de los indígenas, sino obispo de la solidaridad, obispo de los derechos humanos, obispo de la sociedad civil. Y esto lo hacía siempre siendo un hombre de colectivos, nunca jugó en solitario. Y en colectivos él cumplía su parte, y como aquí se dijo, y no andaba correteando ni persiguiendo lo que le tocaba a cada quien. El respeto era impresionante. Y don Samuel fue miembro de un colectivo de los obispos mexicanos que avanzaban en esta línea, donde su amistad con don Sergio Méndez Arcea, y don Sergio tiene que ver con esta casa era una escuela donada a don Sergio y él la convirtió en la Casa de la Solidaridad, y juntos tenían muchas iniciativas y muchas dinámicas, y entre los espacios que generaron empezó la discusión del tema de la mujer, el tema de género, la teología de la mujer, la iglesia desde la mujer. Y ahí hubo un grupo de mujeres, entre ellas Mari Carmen, que empezó una interlocución que no era fácil con los obispos de avanzada, pero también don Samuel se abrió a empezar en la diócesis un trabajo con y desde las mujeres, que es hoy uno de los rasgos brillantes del proceso diocesano, pero no fue así al principio. Pero pues por eso nos da mucho gusto también recibir a Mari Carmen, no solo por este trabajo, sino que también en la dimensión solidaria e internacional, en el ZICSAL, pues ella también tuvo ahí otra dinámica de trabajo y de amistad con don Samuel. Mari Carmen.
Cuando me invitaron a que participara en este panel, no sabía bien por dónde empezar. Y lo primero que me vino a la memoria fueron los últimos días de don Samuel. Y sobre todo una noche que yo la acompañé, cuando siento que empezó su gravedad y que realmente yo me sentía que me iba a volver loca esa noche. Pensé que esa noche íbamos a poder platicar, a lo mejor yo podía leerle o orar con él, pero realmente fue una noche de mucha inquietud, de desesperación, porque no podía respirar. A veces la enfermera se iba y me quedaba yo sola, horas que se me hacían eternas, y yo decía, va a pasar algo aquí, me va a dar un patatus. Y fue el haber acompañado esa noche a don Samuel en su fragilidad como ser humano, fue muy fuerte para mí esa noche. Y ese es un recuerdo que se me vino cuando me invitaron a venir hoy. Pero aunque lo veía yo así, me daba cuenta que tendría que recordarlo siempre con su morral, lleno de vida, y también con muchos problemas, porque quizá en algunos momentos de cercanía con él, nosotras, me acuerdo que con don Pedro Casaldáliga le decíamos, ¿cómo le vamos a entrar para que nos diga de veras cómo se siente? Y hubo momentos en la vida de don Samuel en que sí logré o se entabló una relación en la que él podía decir un poco lo que sentía como persona, como hombre, como ser humano. Y yo entonces también empecé a recordar cómo empecé a trabajar en la diócesis de San Cristóbal. Y siempre he pensado que ha sido una gracia para mí muy fuerte, y que sigue siéndolo porque yo continúo yendo para allá, el acercamiento con un hombre que él nos contaba que lo que más le impactaba de las mujeres, en este momento don Raúl decía de esas muchísimas mujeres recibiéndolo, pero él nos contaba que cuando él llegó a la diócesis lo que más le impactaba era el maltrato tan brutal que las mujeres tenían en sus casas y en su comunidad. Y decía, yo me daba cuenta que una mujer valía menos que una vaca. Era más importante para su esposo y para la gente un animal que ellas. Por ejemplo, también contaba que él llegaba y le daban café, y después se enteraba que el dueño de la finca estaba pidiendo dinero para que le pudieran dar café al obispo. Y decía, eran las tazas de café más caras de toda mi vida. Entonces, a mí me parece que uno de los rasgos que a don Samuel le hizo convertirse en empezar a tratar de entender o querer entender qué pasaba con las mujeres fue que sintió compasión. O sea, él nos decía, yo sentía compasión por esas mujeres que eran tan maltratadas. Me parece que no fue el que captara qué cosa era el género y todas esas ondas que nosotros manejamos, sino era la compasión que sintió, porque él siempre estaba muy ligado a la injusticia. Él quería que las cosas fueran justas, y en esos tratos no había ninguna justicia. Empecé a trabajar, y el primer encuentro de mujeres del sureste, porque esa es una historia muy larga, pero un encuentro de mujeres del sureste fue en el año 87, que por cierto, que por ahí nos contaron, ya lo sabíamos, que ahí estuvo Marcos dando un taller de cosas de dinámicas y de comunicación, ahí estuvo con nosotros. Nosotros estábamos en la luna, pero ahí estaba. Y lo que más me impactaba a mí fue que efectivamente se hablaba en todas las lenguas, y las que estábamos haciendo el taller no entendíamos nada, solamente sabíamos que estábamos enseñando cosas de comunicación, pero toda la casa, que era el seminario, la casa diocesana, toda la casa se oía llena de música con esas lenguas tzotzils, tal, tojolabal, y nosotros ahí estábamos tratando de aprender y de compartir lo que sabíamos con las mujeres indígenas. El siguiente encuentro que hubo, que fue también muy impactante, fue en agosto del 93. Normalmente la Coordinación Diocesana de Mujeres se reúne 4 veces al año, pero cada 3 años hay un encuentro interregional.
El siguiente al que hubo en San Cristóbal fue en el año 93. Y era lo más divertido que se puedan imaginar y lo más impactante, porque nosotras entre las mujeres, se oía que nos decían las mujeres, ya casi, no sabemos el día, pero ya casi, el levantamiento, casi. Era agosto del 93. Y nosotros decíamos, qué rico, ¿cuándo? Órale, ¿a qué hora le entramos? ¿Cómo? Pero también fue un preámbulo, ya para el 93, porque don Samuel le pidió a unas religiosas, me parece que eran las del Buen Pastor, que fueran a trabajar con mujeres, ¿no? Y fueron a trabajar con las mujeres, pero en un plano más bien de apoyo. Ya no era tanto de formación para que las mujeres fueran adquiriendo toda la libertad y todo el conocimiento de su valor y su dignidad, que eso se fue dando más con el tiempo, y es el trabajo que la CODIMUC de alguna manera realiza, pero unido con el Evangelio. Nada más que con el Evangelio mirado o leído con ojos, con mente y con corazón de mujer. Esto puede parecer muy loco, pero es muy distinto leer el Evangelio desde esa óptica a leerlo desde la óptica patriarcal. Entonces, todo ese caminar, don Samuel, lo que yo más le admiro en ese terreno es que él dejó la puerta abierta y dejó hacer. Y cuando en el 1999 toda la diócesis preparaba en sus diferentes áreas, preparaba cómo íbamos a despedir a don Samuel, pues miren, no por nada, pero el área de mujeres llenó la catedral de manera impresionante, y hubo una peregrinación que recorrimos todo San Cristóbal, y llevaban pancartas las mujeres de todas las regiones, llevaban sus pancartas con frases para el Tatic maravillosas. Y llegamos a la catedral y no había casi hombres, los hombres que iban eran nada más los que iban haciendo de alguna manera una línea para que no se nos metiera gente, ¿no? Pero todas las demás eran mujeres venidas de todos los lados de la diócesis. Y don Samuel nos dijo, hace 30 años, haber visto esta catedral llena de mujeres era inimaginable. Y que ustedes hayan llevado toda la ceremonia y toda la celebración, porque las mujeres fueron las que leyeron, las mujeres fueron las que hicieron las preces y las mujeres eran las que hacían todo. Y don Samuel estaba feliz. Esto no quiere decir que no haya habido tensiones con don Samuel, como decía Catalina. Ella dice que nunca alegaban, y cuando alegaban ya no alegaba más. No, nosotros sí discutíamos con don Samuel, y no era fácil la discusión. Acabábamos ahí, quién sabe cómo, pero nos dejaba hacer. Y una de las pruebas, como decía don Raúl, las cancilleres, desde entonces, ahora han sido siempre mujeres. Parece tan chiquito, un detalle tan chiquito, no, es un detalle inmenso, que en una iglesia, y me refiero a todas, tan patriarcal como es, las mujeres estén ocupando lugares muy importantes en la diócesis de San Cristóbal. Pero es una lucha, no vayan a creer que nos regalan las cosas. Es una lucha que se va dando y que va abriendo mentes y corazones para que de veras las mujeres puedan tener su lugar. Y de ahí yo me saltaría al otro lugar donde yo conocí a don Samuel, que fue después, precisamente en el 92 se muere don Sergio, que lo estamos recordando también porque el 6 de febrero es su aniversario. Se muere don Sergio y le pedimos a don Samuel que asuma la presidencia del CICSAL. Y don Samuel no quería, don Samuel no quería. Entendíamos por qué no quería, por el trabajo tan inmenso que era su diócesis. Ya le dijimos entre todos, mira, todos vamos a colaborar contigo y vamos a entrarle, y tú aceptas ser el presidente. Y aceptó. Y se vino el 94, y al venirse el 94 la situación fue maravillosa, en el sentido de que el CICSAL tuvo una dimensión latinoamericana desde México, porque siempre era al revés. O sea, siempre México daba la solidaridad a todos los pueblos latinoamericanos, como la sigue dando desde este terreno.
el gobierno le vale, pero desde este terreno. Y en ese momento Latinoamérica y Europa empezó también a entregar la solidaridad para México, porque todos estaban maravillados de que los zapatistas existieran. Yo creo que el caminar con don Samuel para mí fue un caminar discreto, cercano, lleno de alegrías, de optimismo, de todo, o sea, porque se daba de todo. Pero muchas veces me mandaba al diablo también, pero otras veces no me reconocía el trabajo, otras veces me decía, híjole, la regué, ¿verdad? Pues sí, yo ya. ¿Por qué? Porque no puede esa formación tan fuertemente, pues sí, patriarcal, que se da en los seminarios de manera horrorosa, no puede permitir que los sacerdotes y los obispos tengan otra mirada, tengan otra dimensión, les falta otra cosa. Entonces, pero don Samuel estaba abierto. Eso era lo que yo percibía, que estaba abierto. Y en la diócesis las mujeres, yo les quiero decir que yo casi puedo asegurar que no hay ninguna otra diócesis de la República Mexicana que tenga un trabajo de mujeres como el de San Cristóbal, ¿sí? Son más de 10,000 mujeres que están en la Coordinación Diocesana de Mujeres y que hacen un trabajo cotidiano. No vayan a creer que solamente de leer el Evangelio, pero yo lo que he dicho es que esas mujeres han podido seguir en la vida precisamente porque tienen una fe arraigada en Jesús que las hace seguir creciendo y seguir teniendo esperanza. Por lo tanto, ese trabajo de esperanza y de optimismo, yo me acuerdo cuando llegó feliz don Samuel a la Codimug y nos dijo, ya se firmaron los acuerdos de San Andrés. Y nos explicaron con Raimundo y él tonto lo que era eso. Nosotros decíamos, híjole, qué rico, pero quién sabe. Porque nosotros no le creíamos al gobierno. Por ejemplo, él decía, no, el gobernador, y nosotros le decíamos, no le creas, no te está diciendo la verdad, no le creas. Pero él le creía. Y en esos caminos en los que estuvimos en varios países, recuerdo mucho en Colombia. En Colombia ahí hubo un agarrón muy fuerte y don Samuel no salió bien parado de ese agarrón, sí. Así como decía don Raúl que todos sus seminaristas que ya eran obispos lo arropaban. Los poquitos mexicanos que estábamos ahí tratamos de arroparlos y decirle, Samuel, nosotros estamos contigo. Y me acuerdo que en la mañana cuando fuimos a tomar el camioncito para irnos, nos dijo a los mexicanos, no saben cómo les agradezco, me hacen sentirme bien. Entonces, esa cosa de conocer a don Samuel en el optimismo y en el arrojo y en la audacia, pero también conocerlo en la fragilidad humana, es algo que a mí me encanta, porque entonces para mí es un ser humano, ¿sí? Es el ser humano que no es congruente por gracia de Dios, es congruente porque lucha para hacerlo, es ético porque lucha para hacerlo. O sea, nadie es nada más porque sí. Uno está luchando constantemente para ser lo que uno quiere ser y ver el horizonte hacia allá. Yo quisiera, para terminar mi intervención, precisamente en esta unidad de los marxistas y un amigo mío que es un marxista y que ha sido de alguna manera un maestro mío en algún momento, cuando murió don Samuel, es un poeta, le hizo una poesía y se las quiero leer. ¿Pues saben por qué? Porque es una poesía donde une a José Revueltas, a Sergio Méndez Arceo y a don Samuel, y los unen, y su poesía se llama Olían a entendimiento. Grandes extensiones que sentí olían a tierra como el entendimiento. Dice, uno era José entre los muros del mar, entre los yermos de la laguna y el jardín de Tlatelolco, entre el incendio ateo de la conciencia, andando entre rejas y predicando humanidad entre los perros, amigos del entenderse verdadero. Y su semilla, ay, no se hundía, era la eruptiva roca del Paricutín,
en sus idas y revueltas. Otro era Sergio, don del purpurado, que otorgan en la iglesia de los pobres a quienes los abrazan desde abajo y desde la raíz del entendimiento, de la palabra y de la obra, de la confesión vuelta a denuncia, de la comunión de utopías que dan piernas y alas a las voces. Y su semilla hay desidolatraba para amarnos con María, la hermana de Psiquis y de Eros, y podíamos mujeres y varones decir si quiero quererme contigo. Y este otro Samuel era y es apenas tatic sendero, reconstructor de los entendedores, porque el saber es manantial de saberes y decires de esperanza que él pepenaba ahí, desperdigados, heridos, con las espaldas castigadas, con las manos dolidas de soportar en sillas de andas o bajo los palios pontificios a los abusadores del siempre y del todo para ellos solos. Y su semilla no era de él ni para él, era común y comunera, roja como el café y como su Biblia, y en las extensiones de los pueblos sembrada, crece azul, luego de reconstruida como gloria de los pobres. 3 entendimientos de los muchos de la tierra yacen imaginándonos. José, Sergio, Samuel, duermen al lado del semillero de los parias, huelen las erupciones de Eros y palabras aromas del bien entenderse, que eso tan sencillo es amar entre los justos. 24 de enero del 2011. Gracias, Maricarmen. El 8 de enero del 94, don Samuel formalmente fue miembro único de la Comisión Nacional de Intermediación. El 10 de enero se constituye la Comisión Episcopal para la Paz y también es designado el primer comisionado del gobierno. El propio lunes 10 de enero se hace la primera reunión de don Samuel con este comisionado. Desde entonces se hace un primer plan de dónde estaba la tarea principal. Y el 12 de enero, que ustedes saben, se decreta el cese unilateral al fuego. Don Samuel hizo un primer viaje con el comisionado allá a Ocosingo, pero él quiso invitar a la sociedad civil. Y a la hora de cómo hacer presente a la sociedad civil, cómo hacerla presente, para él fue muy fácil, porque dijo: quien aquí la puede representar es don Pablo González Casanova. Y don Pablo fue ese miércoles 12 a ese viaje, y aunque ellos ya se conocían precisamente el entorno de su amistad común con don Sergio y en torno al fallecimiento en 92 de don Sergio, se vieron varias veces, en fin, pero ahí empezó el fenómeno de una amistad que fue como una mancuerna de una autoridad moral civil con una autoridad moral eclesial, y no solo hicieron una amistad que ahorita digo, ¿cómo no se nos ocurrió haber grabado todas sus pláticas? ¿Cuántos libros hay que relatan conversaciones de amigos en temas diversos y profundos? Las pláticas de este par de amigos ahí en 5 años intensos que hubo trabajo de la CONAI, y después en la continuación con Serapaz y luego con Paz con Democracia, etcétera. Y sin embargo no la recogimos, pero fueron de una riqueza que servía para que juntos fueran esta conducción histórica, política, estratégica de la CONAI. En los grandes momentos, tanto afuera como adentro, don Pablo jugaba siempre con don Samuel. Don Samuel jugaba siempre con don Pablo. Así que para nosotros es un gran gusto esta otra amistad fructífera, escucharte, Tati. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado aquí a recordar a don Samuel. Estaba pensando cómo resumir en unos minutos tantas experiencias y su vínculo
la situación política mundial. Creo que no se oye muy bien, voy a acercarme más. Sí, estaba pensando cómo hacerlo, pero no resistí al ver que todos hablan un poco de quiénes son. No resistí también decirles de dónde vengo desde el punto de vista ideológico y cómo fue mi encuentro con don Samuel. Porque todos los hombres y mujeres tenemos contradicciones, ¿no? Nada más que las mías son muy especiales, porque son las que me ordenó mi papá. Y él me leía el Evangelio de San Mateo, lo leyó muy bien, me acuerdo, es el que más me acuerdo que le gustaba. Y también nos leyó algo de los profetas. Y él era marxista luxemburgiano. Entonces, a mí me pasa algo parecido, ¿verdad? Y muchas veces me doy excusas, pero otras logro razones de cómo el proyecto de una vida humana, el proyecto de la libertad, se expresó en formas religiosas en un tiempo en que la filosofía que hoy conocemos con la definición que en Grecia se le dio, todavía no existía. Y dentro de esas religiones, la judeo-cristiana anunció el reino de Dios en la tierra. No fue la única, según he leído yo, antes creía que era la única, pero estudiando más a fondo el problema, hay religiones que no son universales y que vienen del Oriente y que también anunciaron ese reino de Dios en la tierra. Y mi padre nos acentuaba pues el que habían sido unos pescadores los que habían iniciado el movimiento, también eran carpinteros y bueno, habían expulsado a los mercaderes del templo y habían tenido una lucha contra los romanos, que eran los imperialistas de entonces. Y bueno, esa explicación se combinó con el hecho de que la religión me la enseñó mi nana. Mi nana era de Guerrero, era hija de María, se vestía de blanco, con un moño azul blanco, y era de una inteligencia notable. Y le pidió permiso a mi papá de enseñarnos religión y de llevarnos a la iglesia los domingos. Y mi papá le prestó el abono del tranvía y ella nos enseñaba religión, pero nos enseñó de una manera muy rara, porque íbamos a la iglesia de San Miguel en Tacubaya y nos enseñaba que el demonio eran los ricos y San Miguel defendía a los campesinos. Y bueno, era una forma de enseñar la religión fantástica. Yo la aprendí muy bien y me interesó mucho. Después estudié teología como 5 años más o menos, así es que hacíamos y hacemos algunas veces con el padre Concha ciertos ejercicios de interpretación, y mi tesis fue sobre la modernidad cristiana, y estudié mucho a los perseguidos por la Inquisición, que fueron muchos sacerdotes, porque daban una guerra espantosa en favor de los pueblos indios desde antes de que llegaron al continente, en que se subió un cura al púlpito y declaró que los indios eran seres humanos y tenían alma, y por poco lo matan los conquistadores, ¿verdad? Porque si no tenían alma los podían matar como animales, pero se siguieron. La Inquisición fue producto de la cantidad de curas que vinieron al mismo tiempo que los conquistadores a luchar contra los conquistadores. No es una cosa nueva, ha sido tremendamente reforzada por la teología de la liberación,
porque ahí ya hay una intersección de vínculo intelectual y teológico con el marxismo y con los revolucionarios de nuestro tiempo. Riquísimo desde que el padre Gutiérrez empezó, después Bob, etc. Y no es cierto que ya haya desaparecido, lo que pasa es que se convirtió en parte de la cultura cristiana de una gran cantidad de seres humanos, entre los cuales uno de ellos era un amigo fraternal que se fue a la guerrilla, y a quien le dediqué uno de mis libros, y se llamaba Camilo Torres. Aparte de eso, como dijo Miguel, tuve la amistad de don Sergio, y tal vez por eso me llamó. Yo estaba en La Habana, para que vean las contradicciones, estaba yo en La Habana y de pronto había estado en un trabajo exhaustivo y me había ido con mi esposa a una playa, estaba por meterme por primera vez al agua, en uno de los pocos viajes en Cuba que me iba a meter al agua, y me dice, ven, que está pasando algo, era el día 1 de enero de 94, y lo que estaba pasando era que estaban en San Cristóbal saliendo, que habían entrado los zapatistas. Entonces, y bueno, como comprendo, nos vamos ya a ver si hay lugar, y sí hubo lugar. Y al día siguiente me despierta y me dice, te está llamando el obispo Samuel Ruiz. Entonces, sí, me invitó a ir a esta misión en que admiré el talento político extraordinario para resolver nada menos que una guerra. Es la guerra que quiero que algún historiador estudie cuál fue la guerra que más duró. Yo la que recuerdo es la de 100 años, pero esta guerra duró unos cuantos días y fue admirable. Allí ya empecé a ver la enorme capacidad política que tenía y el uso de esa capacidad política para lograr la paz entre dos partes que estaban absolutamente enfrente, como ocurre cuando se declara una guerra. Después tuve la gran experiencia de una negociación que era sumamente difícil, porque estábamos entrando a la época neoliberal del capitalismo, que es una época en que abandona sus políticas de desarrollo para unos cuantos trabajadores, para una proporción de trabajadores que no pasa de 20-30%, dejando al resto en la miseria, y también el caso de los más avanzados países, como México, en ese tipo de políticas para los campesinos. Y digo como México porque en ningún país de América Latina y de otras partes del mundo se hizo una reforma agraria tan profunda como la que se acaba de dar por terminada al acabar con la Constitución. Bueno, pues estos son algunos de los antecedentes que puedo darles de mi encuentro con don Samuel y de algunas cosas más que me fueron impresionando en el curso de los diálogos de San Andrés. Entre ellas, su capacidad de estar constantemente aprendiendo. Nos daba clases, unas clases maravillosas, un doctor llamado Raimundo Sánchez Carrasco, que allí en el obispado, en un pizarrón, nos hacía un análisis de la situación nacional de memoria y iba escribiendo todo lo que estaba pasando en ese momento y las relaciones que tenía un hecho con otro. Después la situación en Chiapas y después la situación
en relación con el conflicto. Eran unas clases maravillosas. Ahora que no me oye, es extraordinario ver al mismo tiempo cómo todos estábamos muy atentos, aprendiendo y después analizando lo que él había dicho y viendo qué relación tenía con lo que nosotros íbamos a hacer. De tal modo que era una historia viva que nos llevaba al lugar y al momento que vivíamos y al papel que desempeñábamos en ese esfuerzo, que culminó con algo que yo al principio francamente tenía dudas de que lográramos, y que fueron los acuerdos de San Andrés. El día de los acuerdos ocurrió después de varios momentos de crisis de los diálogos, y fue muy impresionante para todos los que participamos allí, incluso para los que en su vida no están acostumbrados a cumplir con sus palabras. Así esos estaban impresionados. Todos estaban viviendo un momento en que eran unos seres humanos de primera, aunque no lo fueran. Pero nos había levantado a todos, y realmente el líder de todas estas reuniones, el que imponía, sin decirlo con ese término, sino con una gran suavidad y con una gran energía al mismo tiempo, una conducta en que la palabra ética o moral está vinculada primero a la moral de lucha, que es una expresión tipo militar, y en ese sentido es muy importante. Segundo, a decir lo que se piensa y hacer lo que se promete. Y tercero, por supuesto, eso no era de nuestra preocupación, porque los que estábamos del lado de don Samuel, todos, que realmente era un gusto estar trabajando con ellos, con todos. Y de ellos hablaré un poco después. Pero en ese momento fue muy impresionante el haber visto cómo esa conducta ética, que consiste en no aceptar la corrupción o la presión o en la intimidación, se dio incluso en algunas personas que no se habían distinguido por eso. Entonces, de estas experiencias se deriva toda una serie de metas que muchas veces se quedan en las palabras y tienen poca experiencia vital en las personas, entre ellas la palabra moral, que es una palabra que en México no suena muy bien hablar de moral. Incluso ahora que una de las bases de la política de la opresión es la corrupción. Bueno, pues y nosotros no podemos hablar de moral, ¿no? Cuando estamos viendo ese problema, pero tenemos que redefinirla en los hechos y en la conducta propia. Y es parte de nuestra fuerza y una parte muy importante de ella. Ahora, esa experiencia se combinó con otra que influyó mucho, influyó en una nueva solidaridad de las que yo he tenido, que fueron pues con la Revolución Guatemalteca, y empezaron después con el 26 de julio y con la Revolución Cubana, con la que estoy hasta ahora y que estaré siempre. Después, cuando estaba yo en la rectoría, y tal vez por eso tuve algunos problemas más, con Salvador Allende y la Unidad Popular, que iba a Chile más seguido que a la rectoría. Y entonces, allí se inició un esfuerzo que continúa y que no debemos separar del que hace Hugo Chávez en Venezuela y del que hacen otros generales que sí son coherentes y
que son leales a su pueblo y a su palabra, como el Hugo Chávez, que además era un hombre de un talento, de una inteligencia extraordinaria y con un ordenamiento a la cabeza como el de Descartes, en el sentido de que el ser militar te da a uno una forma de ser riguroso en la organización y en la lucha, muy interesante, y eso aparece en los escritos de Chávez, junto con ideas extraordinarias de tipo estratégico latinoamericano y de tipo estratégico mundial, y muchas más. Pues allí fue donde yo me inscribí y me sentí parte de una de las partes, que eran los zapatistas, y me volví zapatista. Ahora yo me presento como zapatista, yo soy zapatista, y voy a estar, son cosas muy raras, porque nunca me he identificado mucho con un grupo, porque siempre había alguna cosa que no me gustaba, y no quise ser excomunista, por ejemplo. Y sí, me habrían corrido, porque hablaba yo mucho de democracia, y en esa época estaba la democracia contra el socialismo, y la democracia se suponía que representaba a los Estados Unidos y el socialismo la Unión Soviética, y ninguno de los dos estaba representando ni el socialismo ni la democracia, y yo sentía eso, ¿no? En cambio, en Cuba vi que la lucha por un mundo moral, que es una expresión de otro sacerdote de principios del siglo XIX, ese cubano, el mundo moral, influye de una manera terminante en un hecho que ustedes pueden ver casi como un milagro desde el punto de vista religioso, y es que un país chiquito pegado a Florida, al que se fue nadando una señora de 70 años hace como un año, porque está cerca del país imperialista más agresivo en toda la historia de la humanidad, logra subsistir más de 50 años, cuando ya se acabó la Unión Soviética y se acabó China y se acabó el mundo llamado socialista, que en parte lo fue, pero que en gran medida fue un esfuerzo en que nos enseñó más que nunca que el poder sí lo necesitamos, y no es cosa de rechazarlo, al contrario, pero es cosa de construirlo, como dijo el obispo hace poco, y yo cada vez que siento le decía: oye, en la mañana, Miguel, más identificado con ustedes, porque a veces tengo diferencias, pero ahora me sentí muy identificado con esas palabras del obispo, que me honra aquí a mi derecha. Y bueno, yo creo que es muy importante esa experiencia de una gente muy crítica, como lo he sido, por razones de herencia, ¿no? Y que de pronto me siento muy identificado con la Revolución Cubana, y he estado con ella, y hoy me pidieron adhesión a Cristina, la presidenta de Argentina, y la mandé, la pidieron a algunos amigos de Cuba, y la mandé, porque creo que está siendo objeto de una de las trampas en que están envolviendo a todos los pueblos, entre otros, de la manera más cruel, a los musulmanes, porque es mentira que los musulmanes sean ese tipo de terroristas a los que se formó en Afganistán para la guerra de contrainsurgencia, y para que nadie sepa con quién está y por qué lucha, y para destruir todas las ideologías y todas las morales y enloquecer a la gente, creando un caos que no es producto de la evolución del sistema, sino de una nueva estrategia del imperialismo para engañar a los pueblos y para que no sepan por qué luchan. Y dentro de ese tipo de engaños está este último que han hecho de Charlie, ¿verdad?, en que se instauran como representantes de la defensa de la libertad de expresión, como si la libertad de expresión fuera la libertad
de insultar a una religión. No, la libertad de expresión, en primer lugar, no la representan ellos, porque muchos de ellos, como todos ustedes pueden ver, están vinculados a movimientos colonialistas. Y entre otros, el señor presidente o primer ministro de Israel es un jefe de Estado que estaba allí entre los que estaban luchando contra los agresores maometanos y que ha invadido una parte enorme del pueblo palestino, violando todos los derechos, con lo cual no soy antijudío. Yo en el entierro de mi padre había más judíos que cristianos, porque se pasó defendiendo a los judíos, y yo los defendería también si hubiera otra vez una agresión como la de Hitler. Pero una cosa es esa y otra es la política ahora colonialista que está haciendo el Estado de Israel. Y no nos pueden confundir al respecto. Entonces, toda esta época de confusiones y demás, para mí fue uno de los grandes gustos de mi vida, fue haber seguido trabajando con el equipo con el que trabajaba don Samuel. Y con eso voy a terminar. Realmente, y lo he dicho muchas veces, nunca hubo por parte de ellos la menor acción para manipularnos, nunca hubo el menor engaño, siempre hubo una fraternidad de una limpieza y de una rectitud extraordinaria y un respeto muy grande por las diferentes opiniones que teníamos cada uno de los integrantes de Paz con Democracia, donde trabajamos durante muchos años. Y ahora estoy viendo declaraciones como la de don Raúl y la del padre Concha, y estoy reentendiendo esta lucha por las víctimas, que al principio me preocupó mucho, y así se los hice saber. Estoy muy preocupado de que ahora los principales actores sean las víctimas, pero me di cuenta recientemente que estaba yo equivocado, porque es un planteamiento de las víctimas no para ser caritativo con las víctimas, porque en este momento se han apoderado de lo caritativo los neoliberales y están haciendo caridad regalando televisiones, regalando tarjetas, etcétera, etcétera. Es la corrupción de los pobres, a eso le llaman caridad. Entonces estaba yo muy preocupado de que nosotros planteáramos como eje principal de lucha, pero me doy cuenta que estaban pensando en otra forma y que esta forma está muy vinculada a un pensamiento que viene de Roma y que viene del propio Papa, y que es un pensamiento muy importante, con lo que quiero terminar, muy importante para resolver problemas muy graves como los que estamos viviendo desde el punto de vista de las ideologías, que es otro de los triunfos de la derecha. El acabar con las ideologías ha sido uno de los objetivos. Daniel Beck, que es uno de los ideólogos del pensamiento neoconservador, luchó por eso y realmente lo han logrado. Ahorita se está luchando contra el terrorismo, ¿verdad? Y entonces se declara terroristas, por ejemplo, a los rusos de Ucrania, que quieren que se les respete su idioma, que se les respete su cultura, por un señor que tiró, que derrocó a un presidente elegido popular, democráticamente, y que es un agente de extrema derecha, todo se reduce a no hablar del imperialismo, sino unos son los terroristas y otros los que luchan contra el terrorismo. Y esa lucha se organiza muy bien porque los terroristas muchas veces están subvencionados por los enemigos del terrorismo, de tal modo que pueden hacer un juego y un teatro en el que están envolviendo en actos de violencia brutales a medio mundo, incluido ya ahora el pueblo francés, que no se había pronunciado para nada y que de pronto está actuando como estaba actuando el pueblo alemán
en los años 20, poco antes de que estudiara arquitectura. Entonces, dentro de esa irracionalidad que está cobrando la política, el Papa está realizando una tarea muy importante, que es la que se llama ecuménica. Se juntó con todos los jefes de las distintas religiones y hizo una reunión y está pensando en términos muy parecidos a nuestros hermanos de aquí, o ellos están pensando en términos muy parecidos a él, y se está haciendo un movimiento en que la Iglesia nuevamente está luchando por la emancipación humana y cumpliendo al mismo tiempo con sus deberes morales y con sus deberes religiosos. Y esto es un acto que está absolutamente inscrito en la tarea del que es precursor don Samuel Ruiz. Creo que el mejor homenaje que se le puede hacer es luchar hoy por lo que él luchó ayer. Gracias.